Saludos a todos mis suscriptores y público en general, en esta nueva entrega les traigo el capítulo 6 de este fanfic. Espero les guste y lo disfruten. No soy dueño de Baramer ni de Danmachi. Lo único que me pertenece son las historias y fanfics, que subo en mi canal. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 6. La calma en horario era una manta pesada que cubría los ruidos de la ciudad, pero para Estia, era un disfraz demasiado delgado. Desde la ventana de la mansión que compartía con Bell, observaba cómo los nuevos miembros de su familia se movían con la torpeza alegre de quienes aún no conocen el miedo. Un sentimiento cálido, casi maternal, se aferraba a su pecho al verlos. Eran su hogar, su responsabilidad. Sin embargo, su mente no descansaba. Revoloteaba, inquieta, alrededor de una figura ausente, Arthur, el herrero sin falda, el hombre que había desafiado a un dios con nada más que su voluntad y su acero. Una semana había pasado desde el juego de guerra de Apolo, y el silencio de los dioses principales era un zumbido ensordecedor en sus oídos divinos. Sabía que borrar sus registros del gremio era un gesto vano. Alguien como Arthur dejaba una estela que no se borraba con tinta, sino con sangre o con gloria. En más de una ocasión, Estia sintió el impulso de salir a buscarlo, de extender su mano y ofrecerle su bendición, un refugio bajo su nombre. Podría protegerlo, a él y a los suyos. Pero entonces recordaba sus ojos. Eran los ojos de un joven, apenas mayor que Bell, pero en ellos ardía un desprecio hacia lo divino tan afilado y frío como las espadas que forjaba. No comprendía el origen de ese odio, pero una intuición antigua, un eco de su propia esencia maternal, le susurraba que estaba entrelazado con su sangre, con su linaje. El recuerdo de la hermana menor de Arthur, acudía a ella como un rayo de sol en la penumbra. La había conocido en la vieja iglesia, antes de que todo estallara. Una chica de risa contagiosa y mirada luminosa, un contraste tan brutal con la severidad de su hermano que partía el corazón. Aquel momento era un frágil tesoro de normalidad. Esta paz, pensaba Estia, apretando los puños contra el alféizar, no era más que el aire que se enrarece antes del trueno. Era una calma engañosa, estancada, sin viento. En el silencio de su habitación, una plegaria se formaba en sus labios, una plegaria teñida de una duda que nunca antes había conocido. Rogaba, con una fe que sentía temblorosa, que todo fuera solo producto de sus propios temores, simples supersticiones de una diosa que había aprendido a querer demasiado. Pero en las calles de horario, en la forja que ya volvía al calor de los fuelles de un taller reactivado, la sombra de Arthur era larga y densa. Y las sombras, como bien saben los dioses, rara vez permanecen quietas. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales de vidrio emplomado del estudio de Epaistos, pintando de ámbar los planos de diseño esparcidos sobre su escritorio de roble macizo. La diosa de la herrería no estaba concentrada en los bocetos de nuevas espadas o mejoras para armaduras que normalmente llenaban sus días. Su mente, aguda y analítica, estaba cautiva por un enigma viviente llamado Arthur. El recuerdo del juego de guerra contra Apolo se repetía en su mente con la persistencia rítmica de un martillo sobre el yunque. Lo había observado desde las gradas, como cualquier otra deidad interesada en el espectáculo, pero lo que presenció trascendía el mero entretenimiento. Un hombre sin falda, empuñando un martillo que desafiaría a cualquier aventurero de nivel 3, moviéndolo con una fluidez que contradecía todas las leyes conocidas del esfuerzo físico. No era fuerza bruta, sino algo más profundo, más inquietante. Su armadura tampoco era simplemente funcional, era una obra de arte con líneas imposibles, una geometría que desafiaba la lógica. Como diosa de la forja, Epaistos había visto incontables creaciones a lo largo de los siglos, pero aquel diseño poseía una cualidad alienígena que su ojo experto no podía descifrar. Los ángulos parecían cambiar según la luz, las juntas se movían de maneras que ningún metal debería permitir. ¿Sigues pensando en él? La voz serena de Tsubaki rompió su concentración. La capitana de la familia Epaistos estaba de pie frente al escritorio, su expresión tranquila pero alerta, como siempre. Cruzaba los brazos sobre su pecho, observando a su diosa con una mezcla de curiosidad y preocupación. Es difícil no hacerlo, respondió Epaistos, su único ojo visible reflejando la luz ámbar del atardecer. Ese martillo. No es solo grande. Su centro de gravedad está mal. O mejor dicho, está mal para cualquier persona que no sea él. Tsubaki asintió lentamente. Lo balanceaba como si pesara lo mismo que una daga.
Y cuando golpeó el suelo durante el combate, la vibración que sintieron los espectadores no correspondía al impacto visual. Ese era el núcleo de la fascinación de Epaístos, la manufactura. Ella, que había forjado armas para dioses y héroes desde tiempos inmemoriales, había sido testigo de algo que no entendía. Y el no entender algo relacionado con la forja era una sensación extraña, casi olvidada. Una picazón en su mente divina, un rompecabezas que desafía a la creadora. Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, observando cómo las últimas luces del día jugueteaban con las herramientas colgadas en las paredes de su taller. Cada martillo, cada yunque, cada trozo de metal en aquel lugar llevaba su esencia, su comprensión íntima de cómo funcionaba el mundo material. Pero Arthur había aparecido con algo diferente. No era magia divina, ni habilidades del Falma. Era algo más fundamental, como si hubiera reescrito las reglas básicas de la física en el ámbito de su equipo. Como si su mera voluntad pudiera doblegar la naturaleza de los materiales. Necesito estudiarlo, murmuró Epaístos, más para sí misma que para Tsubaki. Necesito entender qué principio desconocido aplica. No es avaricia, ni envidia. Es la necesidad de un artesano que ha visto una nueva técnica. Tsubaki sonrió levemente, reconociendo esa chispa en los ojos de su diosa. Era la misma luz que veía cuando Epaístos estaba a punto de embarcarse en un nuevo proyecto revolucionario. Solo que esta vez, el proyecto no era una creación suya, sino la comprensión de una creación ajena. El misterio de Arthur no era solo un asunto de poder o habilidad en combate. Para Epaístos, representaba una pregunta fundamental sobre la naturaleza misma de la creación. Y como toda buena artesana, sabía que algunas preguntas solo podían responderse buscando directamente al hombre que sostenía el martillo imposible. El silencio del taller de Epaístos era distinto a cualquier otro. No era la quietud de la ausencia, sino el zumbido contenido de una forja en reposo, el susurro de las cenizas aún calientes y el peso del conocimiento acumulado en cada herramienta colgada con precisión. En el centro de esa catedral dedicada al fuego y la creación, la diosa Epaístos contemplaba el vacío dejado por una respuesta que nunca llegó. 7 días. 7 días desde que Tsubaki, su capitana y mano derecha, había entregado personalmente la carta. No una simple invitación, sino un reconocimiento escrito en pergamino de la más alta calidad, sellado con el emblema de la llama y el yunque. Un honor que pocos artesanos mortales, incluso aquellos bendecidos por su propia Falma, recibían en toda una vida. Había ofrecido diálogo, intercambio de ideas, la oportunidad de explorar los misterios del oficio sin condiciones, sin la sombra de un contrato de familia. La máxima cortesía que su orgullo de diosa y artesana le permitía extender. Y el silencio de Arthur había sido su única respuesta. Epaístos recorrió con los dedos, callosos e insensibles al calor ordinario, el borde pulido de su mesa de diseño. Sus ojos, de un ámbar profundo como el metal fundido, no veían los planos esparcidos, sino el informe de Lira, cuyas palabras parecían haberse quemado a fuego lento en su mente. Escoria xeno. Piel plateada. Carne metálica. ¿Qué lo unía esos conceptos aberrantes con la obra de arte que era la armadura de Arthur? La perfección técnica que Lira describía en sus equipos, rivalizando con los productos de su propia familia a una fracción del costo y el tiempo, era un enigma matemáticamente imposible. La Falna no era solo poder, era refinamiento, percepción, una chispa divina que aguzaba los sentidos y guiaba la mano del artesano. Sin ella, crear equipos de nivel 2 era como tallar una joya con los ojos vendados. Y luego, el incidente con Apolo. La violencia fría, la fuerza bruta que desmentía su apariencia. Un humano no podía alzar a un aventurero de Falna como un fardo de paja. A menos que no fuera, en todo sentido que importaba, humano. La torpeza amenazadora de Apolo había envenenado el pozo. Arthur, quienquiera que fuese, debía ver ahora a toda deidad con recelo, como un depredador potencial tras la máscara de una sonrisa. Su rechazo a la invitación no era una afrenta a su arte, sino el instinto de una fiera acorralada desconfiando de una mano extendida, por más honesta que pareciera. Pero la curiosidad de Epaístos había trascendido lo profesional. Ya no era solo el deseo de desentrañar el secreto del martillo o de la aleación imposible. Era la necesidad de entender la mente que lo había concebido. El misterio de Arthur era como una espada de hoja oculta, bella en su vaina, pero prometiendo un filo de una naturaleza completamente desconocida.
En la forja anexa a una casa, el calor de la fragua era un viejo amigo que devolvía a Arthur a la realidad. La paz había regresado a su hogar, o al menos esa paz cotidiana que se compra con el sudor de la frente. El rítmico clang, clang, clang del martillo. Esta vez un martillo de forja ordinario, no el forgebreaker, llenaba el aire saturado de olor a carbón y metal caliente. Trabajaba en una serie de espadas cortas y petos de acero reforzado. Eran piezas de calidad superior, aptas para aventureros de nivel 2 y 3. No eran armas legendarias, ni portentos de la tecnología de los manos de hierro, pero eran sólidas, confiables y, sobre todo, discretas. Vendía estas piezas en el mercado para asegurar que su madre y Lily no pasaran necesidades. Para Horario, él debía seguir siendo Arthur, el herrero talentoso, no la máquina de guerra que derribó una fortaleza. El hierro no miente, pensó, mientras sumergía una hoja al rojo vivo en el barril de templado. El vapor siseó, envolviéndolo en una nube blanca. Pero la gente sí. Y ahora mismo, todos en esa ciudad de dioses se mentían a sí mismos, creyendo que podían entenderlo o, peor aún, poseerlo. Sintió la presencia de su madre en la puerta del taller antes de verla. Ella se quedó allí en silencio, observando cómo sus manos, ahora cubiertas por guantes de cuero grueso para ocultar la plata viva que trabajaba en el metal. «Has vuelto a tu ritmo, hijo», dijo ella suavemente. «Pero tus ojos siguen en el campo de batalla». «Solo estoy asegurando nuestro futuro, madre», respondió él, dejando la pinza a un lado. El juego de guerra le dio la mansión para espía. Y nosotros nuestra paz, pero el interés de los dioses. Ese es un precio que aún no hemos terminado de pagar. Sabía que Paistos, Loki y quizás otras deidades más oscuras estarían rascando la superficie de su secreto. Podía sentir sus hilos moviéndose en la periferia de su percepción. Querían el secreto de la coraza Gorgon, querían la fuerza del Primarca. Pero no entendían que su tecnología no era un regalo divino, sino una carga de un pasado que ellos ni siquiera podían soñar. «Lily está preparándote», añadió su madre, con una sonrisa que intentaba disipar la tensión. «Tómate un respiro, Arthur. El acero puede esperar, pero tu hermana no dejará de parlotear hasta que te vea en la mesa». Arthur asintió, limpiándose el hollín de la frente. Mientras apagaba los fuelles, su mirada se desvió un segundo hacia un rincón oscuro del taller, donde, bajo el suelo y almacenados en unos compartimentos reforzados, descansaba el equipo que había usado contra Apolo. Estaba allí, silencioso, esperando el momento en que Horario decidiera que la curiosidad era más fuerte que la prudencia. «Ya voy, madre», dijo, quitándose los guantes y verificando que sus antebrazos estuvieran bien cubiertos por las mangas de su túnica. «El hierro está listo. Y él también». En la mansión del crepúsculo, el ambiente era de una tensión eléctrica contenida. Loki se encontraba recostada en su sofá, con una pierna colgando perezosamente sobre el brazo del asiento, pero sus ojos rojos, usualmente rasgados en una mueca de burla, estaban abiertos y fijos en el vacío. «¿Nada? ¿Me estás diciendo que en una semana mis mejores sombras no han encontrado ni un papel quemado con una fórmula?» La voz de Loki cortó el aire como un látigo. Frente a ella, un miembro de su familia inclinaba la cabeza, visiblemente incómodo. «Nada relevante, Loki-sama». El sujeto, Arthur, mantiene una rutina monótona. Se levanta, trabaja en su forja, vende armas de calidad estándar para niveles 2 y 3, y regresa con su madre y su hermana. No hay visitantes extraños, no hay entregas de materiales raros como el adamantite o el orichalcum. Es irritantemente normal. Loki soltó un bufido y se puso de pie de un salto, comenzando a caminar de un lado a otro. Sus pasos resonaban en el mármol. «Ese es el problema. Nada en ese chico es normal», exclamó, gesticulando con las manos. «Nadie derriba una muralla reforzada de un martillazo y luego se pone a fabricar espaditas de práctica para novatos. Esa armadura oscura y ese martillo gigante. Aparecieron de la nada y volvieron a la nada. Mis espías dicen que no los ven por ninguna parte en el taller». Loki se detuvo frente al ventanal, mirando hacia el sector donde se encontraba la pequeña forja de Arthur. Como diosa del engaño, detestaba que alguien fuera mejor que ella guardando secretos. No usa falna, no rinde culto a nadie, y tiene una tecnología que haría que la familia ganesa pareciera un grupo de niños jugando con barro. Y lo más importante. Loki entrecerró los ojos. Esa mirada. No es la mirada de un chico de 17 años. Es la mirada de alguien que ha visto imperios caer y ha vuelto para contarlo. En su mente, Loki ya estaba trazando planes.
Si el espionaje discreto no funcionaba, tendría que cambiar de táctica. Sabía que Hephaistos ya se estaba moviendo a través de Belfcrozo, y no pensaba dejar que la diosa de la forja se quedara con el premio mayor. Si no podemos entrar por la ventana, entraremos por la puerta principal, murmuró Loki con una sonrisa traviesa y peligrosa. Fin. Riberia. Preparen una visita de cortesía. Digamos que la familia Loki está interesada en renovar parte de su equipo básico. Quiero ver a ese herrero a los ojos mientras sostiene su martillo. Loki sabía que Arthur era un hueso duro de roer, pero el caos era su elemento, y estaba ansiosa por ver cuánto hierro había realmente en la voluntad de ese joven. Desde lo alto de la Torre de Babel, en su cámara privada donde el mundo parecía una maqueta a sus pies, Freya permanecía inmóvil frente al ventanal. No necesitaba espías corriendo por las calles ni informes técnicos sobre aleaciones metálicas. Ella tenía su don. Sus ojos, profundos y plateados, se enfocaban en un punto distante de la ciudad, el taller de Arthur. ¡Qué color tan fascinante!, susurró para sí misma, su voz era una caricia de seda que llenaba la estancia. Para Freya, las almas tenían matices que ningún mortal podía ocultar. Había visto el brillo heroico de Belcranel, una pureza transparente como la nieve. Pero lo que veía en Arthur era algo que nunca, en milenios, había presenciado. Su alma no brillaba con la luz de los dioses, ni con el fuego de los aventureros. Era una amalgama de hierro frío, ceniza y un resplandor plateado tan intenso que por momentos le resultaba cegador. No era la chispa de un joven, era el incendio contenido de un titán que ya lo había perdido todo y había renacido solo para cumplir una voluntad inquebrantable. Oktar, el guerrero más fuerte de Horario, permanecía como una estatua a sus espaldas, esperando órdenes. «¿Desea que lo traiga, Freya-sama?», preguntó con su voz profunda y monótona. Freya negó suavemente con la cabeza, sin apartar la vista del horizonte. «No, Oktar. No todavía». Loki está impaciente, como siempre, y Hephaistos está confundida por su propio arte. Pero provocar a alguien como él es como intentar atrapar un meteoro con las manos desnudas. Solo conseguirías quemarte. Ella sabía que la armadura y el martillo eran solo la cáscara. Lo que realmente la cautivaba era la soledad de esa alma. Arthur caminaba entre los hombres y los dioses como un extraño en una tierra joven, portando un peso que no pertenecía a esta era. «Observaremos», Oktar decidió Freya, con una sonrisa enigmática. «Dejaremos que los demás se estrellen contra su voluntad de hierro. Quiero ver cómo ese color plateado se vuelve más intenso cuando Horario intente doblegarlo. Un alma que no necesita a los dioses para ser absoluta. Es la joya más rara que he encontrado jamás». A diferencia de Loki, que buscaba el cómo, Freya buscaba el por qué. Y estaba dispuesta a esperar siglos, si era necesario, para que ese hombre de metal la mirara y ella pudiera ver, finalmente, que fuego ardía en el corazón de Arthur. El vapor de las infusiones llenaba la estancia, pero el ambiente era tan denso como el humo de una fragua. Hephaistos observaba a su antiguo pupilo por encima del borde de su taza, con su único ojo visible escudriñando cada gesto de Belfcrozo. «Así que... metales de la mazmorra», murmuró Hephaistos, rompiendo el silencio. «Pero sin técnicas de la forja tradicional». Belf removió su té, sintiéndose más incómodo. Había aceptado la invitación por respeto, pero se encontraba en una posición imposible. «Como te dije, Hephaistos-sama, solo luché a su lado una vez», explicó Belf, tratando de mantener la voz firme. «Pude reconocer rastros de adamantite en las placas de la coraza y algo que parecía mina de plata en el martillo, pero la forma en que estaban unidos no tiene sentido. No hay costuras, no hay puntos de soldadura visibles. Es como si el metal hubiera sido convencido de cambiar de forma, más que forzado». Tsubaki, apoyada en la pared, intervino con una ceja alzada. «¿Y la técnica de forja? ¿Viste alguna runa o inscripción de poder mientras lo usaba?». Belf negó con la cabeza, frustrado. «Ese es el problema. No hay magia, al menos no como la conocemos. Ese gran martillo, cuando golpeaba, no lanzaba llamas ni rayos. Era pura presión. Una fuerza física tan concentrada que la realidad misma parecía ceder». Hephaistos dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Si un crozo no puede identificar el proceso de aleación, significa que estamos ante una metalurgia perdida o una completamente nueva. ¿Qué sentiste tú, Belf? No como aventurero, sino como herrero. Belf guardó silencio un momento, recordando la presencia de Arthur en el campo de batalla.
Sentí que estaba viendo algo que no debería estar ahí. Como si el hierro tuviera memoria y él fuera el único que sabe cómo hablarle. Artur no forja armas, Epaistos sama. Él forja voluntad. Epaistos suspiró, recostándose en su silla. No estaba satisfecha, pero sabía que Belf no le mentía, simplemente no tenía las respuestas porque Artur no las compartía. Entiendo. Parece que el chico guarda sus secretos bajo 7 llaves de acero. Concluyó la diosa. Ve en paz, Belf. Y un consejo, dile a tu aliado que Horario es una ciudad que no soporta los misterios por mucho tiempo. Belf se levantó y se despidió con una reverencia, sintiendo que el aire volvía a sus pulmones al salir de la oficina. Sabía que su diosa no se rendiría tan fácilmente, y que la calma en el taller de Artur estaba a punto de romperse. Loki no era de las que esperaba sentada cuando un misterio le picaba la curiosidad. En la mansión del crepúsculo, el ambiente era inusualmente animado para ser tan temprano. La diosa pelirroja se ajustaba su chaqueta con una sonrisa depredadora mientras Finn, Riveria y Gareth la observaban con una mezcla de resignación y vigilancia. Muy bien, equipo. Exclamó Loki, dando una palmada. Hoy nos toca hacer de clientes ejemplares. Vamos a ir a ese tallercito de mala muerte en los suburbios y vamos a ser tan encantadores que ese chico, Artur, nos servirá sus secretos en bandeja de plata. Loki, esto es una provocación innecesaria. Advirtió Riveria, cruzándose de brazos. Si es tan peligroso como dicen los informes, aparecer allí con los líderes de la familia más fuerte de Horario podría tomarse como una amenaza. Tonterías. Loki agitó una mano en el aire. Vamos a renovar equipo básico. ¿Acaso una diosa no puede preocuparse por la calidad de las dagas de sus novatos? Además, quiero ver si es verdad eso de que fabrica cosas de nivel 2 y 3 sin tener una bendición. Si sus armas son la mitad de buenas que el estruendo que hizo en la muralla, nos está haciendo un favor. Finn, con su pulgar derecho dándole punzadas de advertencia, asintió levemente. Iremos, pero mantendremos la distancia. Gareth, tú vigila sus reacciones físicas. Riveria, analiza el flujo de energía en su taller. Yo hablaré con él. Loki. Intenta no ser tú por 5 minutos. Qué poca fe me tenéis. Rió ella, aunque sus ojos brillaban con una astucia afilada. Media hora después, el grupo llegó al modesto taller de Artur. El calor que emanaba de la fragua se sentía desde la calle, junto con el rítmico y pesado sonido del metal siendo golpeado. No había letreros ostentosos ni guardias, solo una casa ordinaria con un taller que olía a trabajo duro. Loki se adelantó y, sin llamar, asomó la cabeza por la entrada del taller, justo cuando Artur estaba levantando un bloque de acero incandescente. Buenas. ¿Es aquí donde un simple humano hace milagros con el metal? Soltó Loki con un tono cantarín, mientras sus ojos escudriñaban cada rincón del lugar, buscando cualquier rastro de la coraza Gorgon o del Forgebreaker. Artur se detuvo. No se sobresaltó ni dejó caer la pieza. Simplemente giró la cabeza, sus ojos grises encontrándose con los de la diosa. El sudor le corría por la frente y sus antebrazos estaban cubiertos por el hollín, pero la calma que emanaba de él hizo que incluso Gareth diera un paso atrás por instinto. La familia Loki está lejos de su territorio, dijo Artur con voz monótona, sin dejar de sujetar las pinzas. Si buscan armas mágicas o tesoros divinos, se han equivocado de puerta. Aquí solo se forja acero que no se rompe. Oh, el acero que no se rompe es exactamente lo que me gusta. Respondió Loki, entrando por completo seguida por sus capitanes. ¿Nos enseñas qué tienes en el mostrador, o tenemos que adivinar qué guardas en el fondo de tu taller? Artur dejó el bloque de acero a un lado y, tras limpiarse las manos con un trapo impregnado de grasa, se acercó al mostrador de madera. Sus movimientos eran económicos, precisos, sin el menor rastro de nerviosismo ante la presencia de los 3 aventureros más poderosos de Horario y su diosa. Con un gesto seco, abrió la vitrina. Allí, alineadas sobre terciopelo oscuro, descansaban media docena de espadas y dagas. Acero al carbono, templado en aceite y reforzado con trazas de mineral de los pisos intermedios. Explicó Artur, su voz resonando con la autoridad de quien conoce la estructura atómica de lo que habla. Sin adornos. Sin grabados innecesarios. Solo equilibrio y durabilidad. Gareth fue el primero en acercarse. Sus manos de enano, curtidas en 1000 batallas y forjas, tomaron una de las espadas largas. Al instante, sus cejas se hundieron. La sopesó, la hizo girar y luego pasó el pulgar por el plano de la hoja. Por las barbas de mi abuelo. Gruñó Gareth, mirando a Loki. El equilibrio es perfecto.
Casi demasiado perfecto. No hay ni una sola impureza en el grano del metal. Loki, he visto armas de la familia Epaistos destinadas a niveles 4 que no tienen esta integridad estructural. Finn observaba no las armas, sino a Arthur. Notó que el joven no miraba con orgullo sus creaciones, sino con una indiferencia técnica, como si esas piezas fueran simples ejercicios de calentamiento. Pero lo que más le llamó la atención fue el calor que emanaba del chico. No era solo el calor de la fragua, era algo interno. Riberia, por su parte, frunció el ceño. Sus sentidos de alta elfa buscaban el flujo de la magia, pero no encontraba nada. Ni una gota de mente, ni rastro de un encantamiento. ¿Cómo logras esta pureza sin usar un proceso de refinamiento mágico?, preguntó Riberia, clavando sus ojos verdes en Arthur. El acero ordinario no debería ser capaz de soportar la tensión de un nivel 3 con tanta facilidad. Arthur la miró directamente. El metal no necesita magia para ser fuerte, solo necesita ser comprendido, respondió Arthur con una frialdad que heló el ambiente. La mayoría de los herreros de esta ciudad confían demasiado en la bendición de sus dioses para cubrir sus fallos técnicos. Yo no tengo ese lujo. Loki se apoyó en el mostrador, acercando su rostro al de Arthur, tratando de ver a través de esa máscara de calma. Ya veo. El chico es un purista. Me gusta, dijo con una sonrisa que ocultaba su frustración al no ver ni rastro del gran martillo. Dime, Arthur, estas piezas son agradables. Pero lo que vimos en la muralla de Apolo no era acero equilibrado. Eso era algo distinto. ¿No tienes nada de ese inventario a la venta? Arthur cerró el mostrador con un chasquido firme. Aquel equipo no está a la venta. Ni ahora, ni nunca, sentenció. Si quieren estas espadas, el precio es el marcado. Si quieren secretos, han venido al lugar equivocado. La tensión en el taller subió de golpe. Gareth apretó el mango de la espada que aún sostenía, no por amenaza, sino por la pura excitación de sostener un arma tan bien hecha. Finn, sintiendo que la curiosidad de Loki estaba a punto de cruzar la línea hacia una hostilidad contraproducente, dio un paso al frente y puso una mano suave sobre el hombro de su diosa. El capitán de la familia Loki tenía ese don, una calma que podía apagar incendios o encender ejércitos. Lamentamos si nuestra curiosidad ha resultado impertinente, Arthur Dono, dijo Finn con una inclinación de cabeza respetuosa. Como habrás notado, mis compañeros son apasionados de su oficio, y encontrar tal maestría en un taller tan independiente, es una rareza en horario. Finn miró la espada que Gareth aún sostenía con admiración. No hemos venido a robar secretos, sino a buscar calidad. Nuestra familia siempre está expandiéndose y necesitamos suministros confiables para nuestros nuevos integrantes y los niveles medios que no dependen de armas mágicas costosas. La durabilidad de tu acero es legendaria después de lo que vimos. Arthur relajó mínimamente la postura, aunque sus ojos grises seguían siendo dos pozos de acero frío. Dime tu propuesta, valiente, respondió Arthur, reconociendo el título del Payum. Queremos hacer un pedido inicial, continuó Finn con voz profesional. 50 piezas de este estándar, 20 espadas largas, 20 dagas y 10 petos reforzados. Pagaremos el precio completo de mercado, sin regateos, y un extra por la exclusividad de este lote. Si el rendimiento en la mazmorra es tan bueno como parece, podríamos hablar de un contrato de suministro regular. Loki arqueó una ceja, sorprendida por la magnitud de la oferta de su capitán, pero guardó silencio. Sabía que Finn estaba comprando algo más que espadas, estaba comprando acceso y buena voluntad. 50 piezas en un mes es un ritmo exigente para un solo hombre, comentó Arthur, evaluando la carga de trabajo en su mente. Pero es factible. Acepto los términos. Arthur extendió su mano. Finn la estrechó y, por un breve segundo, el capitán sintió a través del guante de cuero una dureza que no era hueso, sino algo denso y vibrante. Sus instintos gritaron, pero su rostro permaneció impasible. Trato hecho, dijo Finn. Mientras el grupo de Loki se retiraba del taller, la diosa esperó a estar a una distancia segura antes de susurrar. ¿Sentiste eso, verdad, enano? ¿Y tú, Finn? Su mano, gruñó Gareth. Parecía que estaba estrechando una viga de soporte del piso 30. Ese chico no es humano, Loki. Finn miró hacia atrás, viendo la columna de humo negro que volvía a salir de la chimenea del taller. Sea lo que sea, ahora somos sus clientes. Observaremos desde el libro de cuentas. Es más seguro que intentar derribar su puerta.